buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés escuchando el podcast, sean bienvenidos a Tlalinantli Tour, podcast de divulgación científica de estudiantes del CIEMAT del Instituto Politécnico Nacional. Hoy me acompaña Concepción. Hola, ¿cómo estás? Hola, Anita, muy bien, muchas gracias por la invitación. Xochitl, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Esperanza, hoy, ¿cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por el espacio. Bien, gracias. Bueno, y también le doy la bienvenida a este podcast a otra compañera del Tlalinantli Tour. Liber, este es tu primer episodio, ¿cómo te sientes? Bienvenido. Pues, muchas gracias, estoy muy feliz de compartir este espacio. En el episodio de hoy abordaremos la pregunta: ¿será cierto que los países del primer mundo están más avanzados que los países de Latinoamérica en los temas ambientales o es una narrativa colonialista? Para ello, en nuestra emisión contamos con una invitada especial, Milena Dupont, compañera estudiante del cuarto semestre del doctorado, aquí en el CIEMAT. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola Ana, bien, gracias, ¿y tú? Bien, antes de comenzar, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? ¿De dónde eres? Pues yo soy francesa y ya llevo unos años viviendo aquí en México, entonces pues si vengo hoy a hablar de estos temas, de hecho gracias por la invitación, es por más bien desde mi experiencia, quisiera compartir con ustedes mi experiencia como europea viviendo en México. A mí me gustaría abordar el tema desde un punto de vista histórico. ¿Tú crees que se podría considerar que los paradigmas acerca de que los países desarrollados están más avanzados en cuestión ambiental es una visión que se viene arrastrando desde la época colonial? Pues sí, totalmente. Yo creo que a eso iba un poquito, ¿no? A través de esa plática que tenemos. La idea es también, bueno, intentar al menos desconstruir esas ideas colonialista o malinchista, como le dicen acá. Eso era pues un poquito la intención, porque efectivamente yo creo que también si tenemos esos pensamientos, ya de manera general, pues justamente viene por la historia, justamente como bien lo dices, por la colonización, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, hay un autor muy interesante, un historiador, periodista, que se llama Eduardo Galeano, ¿no? Que escribió Las venas abiertas de América Latina, que justamente trata un poquito de eso, aborda esos temas, ¿no? Explica que las economías de América Latina pues han sido diseñadas para ser extractivistas de riqueza, ¿no? Y de los recursos primarios naturales, ¿no? Y que esos recursos luego se exportan a las metrópolis de los países desarrollados, entre comillas, países del primer mundo, y ahí están disfrutadas. Y entonces pues dejamos a los países de Latinoamérica justamente contaminados, ya con los recursos sobreexplotados y así. Entonces sí, parte de la historia, claramente. Y hoy en día pues sigue así el modelo, aunque, bueno, México ya es un país que pues no es español, ¿no? Tendrá la historia española, o sea, de la conquista española. Ya hoy en día es un país independiente, pero pues hay elementos todavía que siguen, o sea, hay una estructura ya, y más bien justamente habría que cuestionar y tratar de pues reflexionar sobre eso para cambiar esos pensamientos que tenemos, que vienen totalmente de la historia. Sí, claro, y pues tal vez citando a otro autor que se remonta hace 200 años, al que algunos llaman el padre de la ecología, Alexander von Humboldt. Él en sus viajes a América documenta que América Latina es un paraíso ambiental. Entonces, también documenta que Europa, principalmente España, se está desarrollando o se desarrolla a partir de la explotación de los recursos de América Latina. Entonces es todo un paradigma, ¿no? Porque ahora resulta que tal vez Europa o Estados Unidos está más desarrollado en cuestión ambiental cuando su desarrollo ha sido a partir de los recursos de otros países. Y bueno, ahí retomo la palabra de hipocresía, ¿no?
primero explotan los recursos, ahora la basura, ¿no? Que es lo que comentas que echan a los países, ¿no? A África y bueno, ahora a México. Entonces sí es todo un paradigma esa cuestión. Con toda esta información que has dado, Mirena, me han dado una lluvia de ideas. Por ejemplo, que la falta de generación de datos por parte de nuestro país es algo importante y en lo cual tenemos que trabajar, en la sistematización de la información, porque es lógico que cuando pida algún organismo internacional datos, nosotros no tenemos datos, entonces nos marcan como cero, y es posible una explicación de por qué aparecemos en los últimos lugares como ese desempeño ambiental. Pero también quiero como que contextualizar que este indicador es importante porque mide el esfuerzo que está haciendo la gente por conservar sus recursos naturales, o sea, el esfuerzo que hacen por mantenerlos, y no solamente porque los indicadores anteriores eran cuánto tienen de bosque, cuánto esto, o sea, algo que dio la naturaleza, no mide cuánto tenemos, ese es un indicador. Pero en realidad el esfuerzo es lo que mide este indicador. Yo creo que por eso estamos tan abajo. O sea, si dijeran, ¿cuánto tiene México en diversidad? Ah, sí, somos de los primeros. ¿Cuánto tiene México en bosque? Somos de los primeros. Pero este sí mide el esfuerzo que hacemos por conservarlo. Entonces sí me parece lógico que aparezcamos en los últimos lugares. Y sería importante que nos pensar a reflexionar en qué estamos haciendo los mexicanos por conservar esta naturaleza, ¿no? Y mi pregunta a Milena sería con respecto a esta población no tomada en cuenta que tenemos en México, ¿no? Que serían los indígenas. ¿Tú qué ves que podamos voltear para revalorizar a nuestra población indígena en este campo ambiental como para la aprender de ellos este contacto con la naturaleza, Milena? ¿Cómo podríamos aprender de ellos? ¿Cómo incorporar sus saberes para enfrentar ahora los nuevos retos ambientales, el cambio climático, etcétera? Que esta población, que muchos políticos dicen, bueno, hay que desaparecerla, ¿no? Porque nos trae pobreza. Pero sin embargo, dentro de tu discurso nos dices, es importante tomarla en cuenta. Sí, bueno, es una pregunta difícil y no sé si realmente voy a tener una buena respuesta, porque pues a eso nos dedicamos, ¿no? También en este centro de investigación, justamente es cómo establecer un diálogo con estos pueblos, que pues obviamente tienen otra visión del mundo que nosotros y por eso de repente no nos entendemos. O sea, yo creo que no es ninguna tarea fácil también tratar de dialogar. Pues para empezar yo creo que, bueno, nosotros como científicos, ¿no? Yo nada más puedo hablar desde mi punto de vista como científica, no puedo hablar por otras personas, pero creo que primero hay que acercarse a esa gente de manera humilde, no como yo científica te voy a enseñar a ti, que tú no sabes nada de datos científicos, no, más bien tú me vas a enseñar a mí. Tú tienes mucho conocimiento que yo no tengo, yo soy muy ignorante, tú enséñame a mí. Yo creo que eso sería el primer paso, ¿no? No llegar con nuestras patotas creyéndonos encima de los demás, sino más bien, pues eso, más bien llegar con una actitud muy humilde para tratar de aprender de ellos. Y entonces pues ya también siento que el diálogo ya puede ser más fácil, se puede establecer un diálogo, porque si yo vengo nada más con mis opiniones y creyendo que yo sí detengo la verdad y que nada más tú me vas a dar 2, 3 datitos, pues también o sea, ahí no, justamente no hay intercambio, ¿no? No hay realmente un intercambio. Yo tengo que tratar de entender, aunque yo misma vengo con mi cultura, con mis opiniones y también cometo errores, por supuesto, pero pues eso, así nada más creo que podemos valorar el conocimiento que ellos tienen, su sabiduría. Obviamente a veces es difícil, seguramente va a ser muy difícil para mí de entender todo lo que me quieren presentar, porque también somos personas distintas, ellos viven en un entorno muy distinto, yo vivo en la ciudad, ellos viviendo en el medio del bosque, pues es un acercamiento muy distinto a la realidad, ¿no? Tenemos realidades muy distintas, pero ¿cómo podemos aprender
uno del otro, cómo podemos valorar su conocimiento. Bueno, no sé, eso es pues es el reto, ¿no? De las nuevas políticas, y a nosotros como científicos nos toca preguntarnos cómo podemos hacer para incorporar este conocimiento. Pues primero, yo creo que el primer paso es empezar a, pues no pensar que los datos duros o el proceso científico vale más que otra manera de ver el mundo, pues. Oye, Milena, aquí me gustaría que compartieras tu experiencia que tuviste cuando estabas en el río Pisquiac, y qué fue que te encontraste a una niña y desde tu cosmovisión le preguntaste y ella te respondió. Platícanos esa experiencia que tuviste y que te ha dado de vueltas en la cabeza. Bueno, ok, nada más para contextualizar un poco, es dentro de mi tema de investigación de tesis, ¿no? Que yo me estoy enfocando en la cuenca del Pisquiac, que me interesó la gestión del agua, pues allá, y obviamente pues necesito para mi tema de investigación también incorporar la parte social, y eso significa pues establecer un diálogo con la gente que vive allá, con la gente que está en contacto directo con los recursos. Y entonces, pues lo que me pregunta de la niña es que estuvimos hablando, pues yo le pregunté, esa niña tiene como 11 años, y yo le preguntaba sobre, pues si iba a ir a la escuela ya que arrancaba el año, cuándo empezaba y así. Y me dice que ya es su último año en esta escuela. Y entonces yo le pregunté qué seguía, a dónde iba a ir después, o si iba a seguir, o si iba a empezar a trabajar, o cuáles eran sus perspectivas pues para el futuro. Y me dijo que a ella le encantaría poder ir a la escuela a Rancho Viejo, que eso era como el pueblo más cercano, donde estaba ya el siguiente nivel educativo, pues, pero que el único camino que hay para llegar a esta escuela, bueno, es un camino de tierra, y ella pues no tiene coche, no hay manera que ella llegue pues a esa nueva escuela. Sí se puede caminar porque son más o menos, o sea, caminando son media hora, bueno, 40 minutos más bien, más o menos, para llegar a su pueblo, lo cual sí se puede hacer, pero luego en temporada de lluvia pues es otro rollo. Allá sí llueve muchísimo porque es en el bosque mesófilo, de hecho, se encuentra en Veracruz, ¿no? Ahí llueve muchísimo. Entonces en temporada de lluvia pues está complicado eventualmente regresar o ir a la escuela. Si empiezan muy temprano, pues es también salir mucho tiempo antes, de noche eventualmente, pues en el medio del bosque. Y pues eso, entonces siento hay un poquito una injusticia, ¿no? Porque pues yo nunca me pregunté cómo iba a llegar a la escuela. O sea, había un camión que me recogía, o podía siempre llegar pues y regresar a mi casa sin problema. Y ella pues claramente no tiene la misma infraestructura, entonces pues es injusto, pero... Y sin embargo ella es la que está custodiando, cuidando esta reserva natural, y que por otras cuestiones que nosotros estamos haciendo la deja ella de estudiar, y después nosotros decimos que es una parte de la ignorancia de las poblaciones rurales. Muchas gracias, Milena, y yo estoy me he quedado pensando con todo lo que has dicho, y reflexionando en que sí debemos de voltear a ver lo que sí tenemos con respecto a lo que otros no tienen. Pues muy interesante todo lo que se está comentando, y me llama mucho la atención esto que dices del diálogo, ¿no? De cómo inculturarnos y no llegar y aplastar, ¿no? Para poder, digamos, darle valor a las personas y sobre todo a las personas, y de esa manera conectarnos con esos recursos naturales que en las zonas urbanas estamos tan alejados, ¿no? Entonces eso a mí me lleva también a esta parte de lo que has mencionado de los indicadores de desarrollo ambiental, ¿no?
Y sí, así como lo describes, pues México sí debe de estar entre los últimos lugares, porque la destrucción que vemos todos los días, los basureros que vemos todos los días, la contaminación en la ciudad, la contaminación de los ríos, la contaminación de de muchas superficies de nuestro país, dado mucho por la minería, dado mucho por la explotación de los recursos naturales, pues está latente, todos los días lo vemos, todos los días hay noticias de eso. Entonces, a mí sí me gustaría ver esta parte de que la contaminación puede ser que esté en México, o en los países en donde, como tú lo has mencionado, pues son los países basureros de otros países, ¿no? Pero en realidad esa contaminación nos va a alcanzar a todos. El cambio climático es una cuestión que tenemos ya todos, o sea, es mundial. O sea, parece ser como que esto es como de equilibrio. O sea, no puede ser que tiren en un lado y ya no aparezca en otro lado el efecto, ¿no? El efecto es colateral, es para todos. Y yo creo que desde ese punto de vista es que ese diálogo del que tú hablabas, no solamente para las culturas, pues en nuestro país, las culturas indígenas, sino no sé cómo verías tú que ese diálogo se tuviera, pero entre los países. O sea, yo creo que esos indicadores son buenos, porque nos dicen a nosotros que estamos desempeñándonos mal, pero también tiene que decirle algo a los países que tiran de esa basura. Entonces, no sé cómo piensas tú. Sí creo que de ahí debe de partir la solución, ¿no? El diálogo entre países. No sé cómo lo veas. Está difícil la pregunta, ¿no? Pues si tuviera la respuesta, o si tuviéramos la respuesta, pues supongo que no estaríamos hablando de todo esto, ¿no? Pero, pues es un poquito lo mismo. Yo creo que también viene mucho de la incomprensión, ¿no? Pues cada país tiene su cultura y dentro de un mismo país también, justamente lo acabamos de ver, entre ciudad y zonas rurales, pues también hay incomprensión. Entonces, bueno, imagínate ya a escala internacional se vuelve aún más complejo. Más bien, pues justamente yo creo que entonces tal vez los mexicanos, para decir como un conjunto de gente en una cultura, aunque dentro de los mexicanos también hay muchas identidades muy distintas, pero deberían de voltearse a todo lo que tienen, volverse orgulloso de todos los recursos naturales que tienen, porque si están orgullosos de todos pues esos aspectos, pues también lo van a cuidar más. Y no van solamente a voltearse hacia Europa, que tienen la tecnología, las herramientas y cómo lo hacen, y que hay como mucho mejor, entre comillas, lo hacen, ¿no? Volverse orgulloso, yo creo que y permite valorar lo que tienen, y entonces pues tal vez eso, no sé, espero, no lo sé, pero eso podría de alguna manera cambiar un poquito la visión de los europeos hacia los latinoamericanos. No sé, está difícil, la verdad, o sea, hay que explorarlo, son nada más así como ideas que me surgen. Bueno, qué bueno que, Milena, pones este tema sobre la mesa, porque el medio ambiente no es un tema neutral, tiene que ver con las fuerzas políticas o las fuerzas geopolíticas que buscan recursos para desarrollarse en sus propios países. Pero yo creo que lo interesante de este tema que estamos discutiendo es que lo pongamos en la perspectiva del CIEMAT, ¿no? Que lo pongamos en la perspectiva de cómo nos estamos formando, y lo diría entrecomillada, la comunidad científica, porque creo que sí hace falta discutir más estos temas en nuestras materias, porque yo creo que hay mucha ingenuidad en el tema del medio ambiente. Creo que debemos de profundizar en los aspectos económicos, en los aspectos históricos. Yo creo que ahorita estamos hablando de que no hay una materia de historia, ¿no?, ambiental, y eso es muy grave.
Y creo que además hay que decirlo por su nombre. Estamos, toda esta destrucción que hay, pues tiene un nombre que se llama neoliberalismo y no es una cuestión abstracta, sino que tiene que ver con si nos ponemos a contabilizar los indicadores que tienes, pues ahí es evidente que, incluso lo que es evidente, quién contamina más. Y ahorita que hablabas de los indicadores como de desarrollo, a lo mejor habría que hacer la parodia de cuál es los países que más destruyen al planeta, ¿no? Para precisamente solventar o mostrar lo que decía Xóchitl de la hipocresía, porque sí hay que decirlo, o sea, la palabra exacta es hipocresía en el sentido del desarrollo económico. Y creo que todos los campos del conocimiento lo están abordando. La economía está discutiendo sus propios indicadores de desarrollo. La medicina está discutiendo sus indicadores de bienestar. Y ahorita algo que mencionaban sobre las comunidades indígenas, que también es otro gran tema que nuestras instituciones de educación superior lo están discutiendo. Recuerdo hace 2 años cuando CONACYT plantea un reconocimiento a las parteras, ¿no? Al conocimiento de las parteras, que además es un conocimiento ancestral. Y mucha de nuestra comunidad científica, tanto de la UNAM como del Politécnico, como del Colegio de México, se rieron, porque dijeron, y ahora entonces la ciencia tiene que ver, la ciencia de la salud tiene que ver con las parteras, ¿no? Entonces, de veras que qué bueno que estamos discutiendo este tema aquí en este equipo, pero tenemos que hablarlo en voz alta porque además hay mucho colonialismo en nuestras instituciones y en los planes de estudio. Y además que se refuerza con los medios de comunicación, ¿no? Estas cuestiones aspiracionistas que son muy, muy lamentables y que además es parte de los discursos hegemónicos, así como lo que comentas, los indicadores se construyen con base en una idea de desarrollo. Y creo que es buen momento para poder volver a replantearnos cada uno de los indicadores, ¿no? de medio ambiente. Digo, es nuestra función. Y yo creo que va a ser padre que este podcast genere otras reflexiones, ¿no? Entre todos nuestros compañeros de generaciones y de maestría, de especialidades y de doctorados, ¿no? Pues yo nada más era un comentario. Bueno, Milena, y pues retomando un poco esta palabra que ha ido en cadenita de todos nuestros comentarios, es indicadores, y también pues como lo principal de lo que has estado hablando, no sé si tú conozcas alguno que sea un poquito más objetivo en cuanto a contaminación, porque ahorita hablábamos sobre un poquito del desempeño pero de contaminación, ¿tienes algo de lo que nos puedas platicar? Pues bueno, me parece un buen indicador que nada más mide, de hecho, un aspecto, o sea, no todos los aspectos de la contaminación, porque también contaminación es muy amplio, ¿no? Podemos hablar de la contaminación hídrica, la contaminación del aire, o sea, hay muchas contaminaciones distintas, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que me parece interesante es el indicador de las emisiones de CO2 por país y per cápita, ¿no? Ese me parece que refleja una situación tal vez de repente un poco más, bueno, realista, pues, porque pues ahí sí claramente no son los mismos países que llegan en los primeros lugares que el indicador que vimos al principio, ¿no? Aquí, si nos vamos a las emisiones de CO2 por país, bueno, llegan China y Estados Unidos en los primeros lugares en cuanto a sus emisiones total de CO2. Luego, si nos vamos a las emisiones per cápita, porque eso demuestra también una cierta riqueza, ¿no? En el país, porque mientras más rico, pues en general la gente consume más y entonces emite más emisiones de CO2. Entonces, bueno, ahí los primeros países son los estados del Golfo Pérsico, ¿no? Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, esos son los grandes ganadores en términos de emisiones de CO2 per cápita. Pero luego, justito después, llega en posición 5, bueno, Estados Unidos y Alemania en posición 6 y la Unión Europea en la posición que sigue, ¿no?
Y ya obviamente México ya está en posiciones mucho más abajo. Eso pues muestra también más bien cómo consume la gente. Pues eso, lo que acabo de decir, mientras más rico, la gente consume más y pues emite más emisiones de CO2. Es un tipo de contaminación, pues. Un tipo, pues es un parámetro, pues, pero me parece interesante. O sea, ese es un indicador que me parece interesante, pues, que de repente, pues, muestra más la realidad imperialista. Sí, y claro, pues ahorita hay tanta generación de información y ahorita nosotros como formadores de ciencia, ser investigadores, buscamos de dónde obtener ese tipo de información y hay 1000 indicadores y pues va a quedar en nosotros, ¿no? ¿Cuál es elegir para nuestro objeto de estudio, para nuestra pregunta de investigación? Y pues muchas gracias, Milena. No sé si quisieras agregar algo en forma de conclusiones, algunas recomendaciones. ¿Qué te pareció estar aquí hoy? Pues me gustó mucho, muchas gracias por la invitación, sí fue muy interesante la plática. Más bien aquí yo vengo también desde mi ignorancia y más bien para abrir el debate. No estoy pretendiendo tener toda la verdad, también me puedo equivocar y más bien es justamente tratar de preguntarnos, cuestionarnos sobre, como comunidad científica, ¿no? Sobre los indicadores que queremos usar, porque efectivamente, o sea, si retomo, por ejemplo, el primer indicador que yo cito al principio, ¿no? El EPI, que ese es el indicador de desempeño ambiental, pues, como ya lo dije muchas veces, analiza ciertos parámetros, es para mostrar un tipo de realidad, y luego si escojo otro indicador, puedo demostrar otro tipo de realidad, ¿no? Entonces también hay una narrativa según los indicadores que se escogen, pero es que luego esos indicadores pueden estar retomados por los medios, las redes sociales, etcétera, y entonces eso tal vez es el problema, ¿no? Porque tal vez los medios luego no se ponen a analizar en detalle cada parámetro y entonces ya el mensaje que queda es los países europeos saben mucho más de temas ambientales, México va súper atrasada, ¿no? Entonces, más bien es eso, como que en sí el indicador no es problemático, más bien es qué hacemos de él y qué contamos cuáles son los comentarios que salen de estos indicadores, cuál es la narrativa, porque luego nada más siento que más bien en la mente de la gente ya se queda que México va súper atrasada y tampoco quiero yo romantizar. Obviamente México contamina sus ríos, deforesta, o sea, obviamente no todo es rosa y obviamente comete errores y se tienen que rectificar y obviamente hay un problema ambiental, ¿no? Si no, no estaríamos aquí en este centro tratando de investigar sobre los temas ambientales. Pero necesitamos desarrollar más pues nuestro espíritu crítico sobre esos indicadores que salen, cuáles son las conclusiones, cómo los vamos a usar luego en nuestras investigaciones y cómo pues justo los medios luego qué dicen con esos cuando se basan sobre esos indicadores, etcétera. Y pues eso, y como conclusión de todo esto, pues ya lo dije un poquito, ¿no? Que pues ya México también, o sea, los mexicanos traten de voltearse un poquito más a lo que ya tienen y cómo podemos hacer para valorar los recursos que todavía están en buen estado, porque como ya lo mencioné, todavía hay millones de hectáreas de bosque primario, por ejemplo. Hay conocimiento que se puede valorar en ciertas comunidades que tal vez no usan del lenguaje científico, sino que usan otro tipo de lenguaje que más bien hablan de la naturaleza desde, o sea, como si fuera algo sagrado, y así que de repente tal vez nosotros no podemos entender. Pero pues eso, más bien cómo hacemos. La pregunta es, porque yo no tengo la respuesta, pero ¿cómo valoramos todos esos elementos y eso? Y cómo hacemos para, pues también reconocer todo lo que tenemos en términos de temas ambientales. Porque sí, sabemos, o sea, sí, la gente sabe, si la gente
le interesa, no es que no le interesa, pues. Eso es una narrativa, pues, que nos han puesto o que los mismos mexicanos se han contado. Eso creo yo. Sí, pues agradecemos mucho tu participación, Milena, y también a mis compañeros del podcast. Esperamos que les haya gustado este episodio con esta visión internacional. Hayan aprendido un poco más sobre indicadores y se sientan orgullosos, como bien lo dice Milena, como mexicanos de nuestra riqueza natural. Muchas gracias, le agradezco a nuestro público. Yo soy Ana. Este fue un episodio más de Tlalinantli Tour. Esperamos les haya gustado este episodio y les haya ayudado a entender la relevancia de los índices en la evaluación de contaminantes en zonas que dejaron atrás la industria minera. Déjenos en comentarios su perspectiva en esta temática. Pueden encontrar los demás episodios en nuestro canal de Spotify, en el canal oficial de YouTube del CIEMAT y en Amazon Music. Síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook y Twitter. Y recuerden, construyamos un mundo mejor. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!